chicos, espero que se encuentren bien y hoy vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Empecemos. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Es decir, que si esta bicicleta avanza con aceleración constante de 1 metro sobre segundos al cuadrado sobre una trayectoria recta, está ejerciendo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero, mucha atención, lo constante es la aceleración, pero no la velocidad, ya que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad sí varía. Una de las variables que intervienen en el MRV es la aceleración. La aceleración nos indica la variación de velocidad por unidad del tiempo. Por ejemplo, tenemos un auto que parte de reposo con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y avanza con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cada segundo la velocidad va a cambiar a 2 metros por segundo, tal y como lo podemos apreciar. La velocidad se está incrementando 2 metros por segundo a medida de que va avanzando el tiempo. Bien, ahora hablemos un poco de las fórmulas del MRV. Dentro de este movimiento interfieren variables tales como la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. Pero, ¿cómo identificamos cada una de ellas? Es por eso que les he ubicado un pequeño ejemplo antes de empezar a resolver ejercicio. Mi ejemplo dice que un auto avanza con MRV recorriendo 75 metros en 5 segundos, con aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundos y lo termina en 20 metros sobre segundos. Ahora bien, ¿cuál es cuál de estas variables? Si leemos o nos fijamos bien, nos dice que el auto avanza con MRV, es decir, que es un movimiento rectilíneo. Y nos dice que recorre una distancia de 75 metros, es decir, que ya hemos encontrado nuestra primera variable. Y como está medida en metros y sabemos que la distancia se mide en metros, decimos que la distancia es igual a 75 metros en 5 segundos. El tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, entonces ya hemos encontrado otra de las variables, con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. En el sistema internacional, la unidad de medida de la aceleración es metros por segundos al cuadrado. Entonces, ubicamos estos 2 metros en nuestro recuadro. Ahora bien, ¿cuál es mi velocidad inicial y cuál es mi velocidad final? Pues tenemos que leer el ejercicio. Nos dice que el auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Es decir, que estos 10 metros por segundo sería mi velocidad inicial. Y lo termina con 20 metros por segundo. Sería mi velocidad final. Y bien, ya tenemos ubicadas cada una de nuestras variables. Bien, ahora vamos a analizar un poco las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí se encuentran 4 de las fórmulas. La primera fórmula dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Otra fórmula nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Tenemos otra fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido para 2. Y por último está la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de aceleración por distancia. Pero aquí hay algo curioso. Como ustedes se pudieron percatar, algunas fórmulas tienen el signo positivo y negativo. Pero, ¿cuál utilizar? Bien,
El signo positivo lo vamos a utilizar cuando la rapidez aumenta y el signo negativo lo vamos a utilizar cuando la rapidez disminuye. Comúnmente, en el enunciado del problema o el ejercicio nos va a mencionar si la rapidez aumenta o disminuye. Bien, ahora vamos a continuar con un pequeño ejercicio. El enunciado nos dice que un auto avanza con MRV cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo, se aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Pues bien, como ya les dije, en física lo principal es dibujar. Entonces vamos a llevar este contenido teórico a un gráfico. Nos dice que su rapidez inicial es de 10 metros sobre segundo y se aplican los frenos y se detiene después de recorrer una distancia de 50 metros. Entonces tenemos la velocidad inicial, 10 metros por segundo, tenemos la distancia recorrida, que son 50 metros, y la velocidad final, que en el momento que se detiene, su velocidad final es de 0 metros por segundo. Y nos está preguntando, ¿qué tiempo demoró el auto en detenerse? Ahora bien, una vez que ya tengamos nuestro gráfico, vamos a ubicar los datos. Tenemos que el móvil se mueve con MRV. También tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tenemos una velocidad final de 0 metros por segundo y una distancia de 50 metros. Y tenemos que encontrar el tiempo. Pero, ¿cuál fórmula podemos utilizar para poder encontrar el tiempo que demoró este auto en detenerse? Si ustedes se dan cuenta, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, tenemos la distancia, el tiempo, pero nos falta una variable que también interviene dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la cual es la aceleración. Entonces, nos vamos a dirigir a nuestras fórmulas y escojamos una fórmula en la cual no intervenga la aceleración. Bien, analicemos nuestras fórmulas y en esta fórmula de aquí tenemos la aceleración. Así que esta fórmula de aquí no la voy a necesitar. Esta fórmula de velocidad final también interviene la aceleración, así que la descartamos. Esta fórmula de acá también tiene aceleración, así que no me sirve para poder realizar mi ejercicio. Y bien, si se dan cuenta, esta fórmula de distancia no tiene aceleración. Entonces, esta es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el tiempo. Por ende, la vamos a ubicar acá para poder resolver nuestro problema. Y una vez que ya tengamos la fórmula elegida, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Tenemos que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido para 2 por el tiempo. ¿Cuál es nuestra distancia? Nuestra distancia es de 50 metros, así que ubicamos 50 metros igual, tenemos a la velocidad inicial y nosotros tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces ubicamos esos 10 metros por segundo y la velocidad final. La velocidad final en el momento de que el auto se detiene es de 0 metros por segundo sobre 2 y por el tiempo. El tiempo es aquel que vamos a encontrar, así que no lo tenemos y lo dejamos tal cual. Ahora bien, vamos a proceder a realizar esta suma. Dejamos este 50 metros tal cual, decimos que es igual a 10 metros por segundo sobre 0 metros por segundo, nos queda que es igual a 10 metros por segundo, dividido para 2 por el tiempo. Listo. Ubicamos este 50 metros, es igual, realizamos esta división que es 10 dividido para 2, me da 5 metros por segundo, por el tiempo, porque aún no tenemos el tiempo. Entonces, como nosotros queremos encontrar el tiempo, vamos a proceder a despejar. Estos 5 metros por segundo que está multiplicando, lo vamos a pasar acá a dividir. Entonces me queda que 50 metros
dividido para 5 metros por segundo. Es igual a el tiempo. Y si resolvemos esta fracción, nos queda 10 segundos. Entonces, la respuesta sería que el tiempo que demoró el auto en detenerse fue de 10 segundos. Bien chicos, esto ha sido todo respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchas gracias por su atención.